Con profondo dolore devo annunciare la muerte del nostro Santo Padre Francesco. El Papa Francisco ha muerto. Mientras algunos en sus hogares ven tranquilamente la televisión, otros ya hablan susurrando de una profecía olvidada, una que muchos consideraban solo un mito, una que decía que cuando el último Papa muera, algo se abrirá en el cielo y en la tierra. La noticia rompió el aire como una campana agrietada. El Papa Francisco falleció esta mañana a los 91 años. Decía la presentadora de noticias con un tono solemne, pero distante, como si no supiera que sus palabras eran el eco del final de una era. Pero no todos quedaron en silencio. En un monasterio escondido en las colinas de Italia, un anciano sacerdote dejó caer una copa de vino al suelo. No era una metáfora, murmuró. La profecía de San Malaquías se está cumpliendo, porque según esa antigua y críptica lista, el Papa Francisco no era solo un líder espiritual, era el último Papa. La profecía de San Malaquías, escrita en el siglo XII, hablaba de 112 papas. A cada uno le asignó una frase simbólica, y el último, el número 112, no tenía una frase poética como los anteriores. Solo decía: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará las ovejas en medio de muchas tribulaciones, y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. Pero Francisco no se llama Pedro, ¿o sí? Algunos teólogos aseguran que Pedro el Romano no es un nombre literal, es una figura, una sombra que aparece al final, una señal de que ya no habrá otro papa. Se oyen murmullos, ambiente de tensión religiosa. Mientras tanto, en el Vaticano, las campanas repicaban con fuerza. Los cardenales se reunían en secreto, pero esta vez no para elegir un nuevo pontífice. No, porque esta vez nadie sabía si debía haber uno. En varias partes del mundo comenzaron a llegar reportes extraños, pájaros volando en círculos sobre iglesias abandonadas, cruces que se inclinaban solas, y una estatua de San Pedro en Brasil que comenzó a llorar sangre. ¿Coincidencias? ¿Fanatismo colectivo? ¿O algo más? El mundo seguía su curso, ajeno, pero entre las sombras, algo ya se había despertado. Y mientras en la plaza de San Pedro se encendían velas y miles lloraban la partida del Papa, un hombre, en lo profundo del Vaticano, abría un libro antiguo, polvoriento, sellado con cera negra, uno que solo debía abrirse cuando todo estuviera a punto de comenzar, porque con la muerte del Papa Francisco, la profecía no terminó. En una sala subterránea, lejos del bullicio de la plaza de San Pedro, una lámpara antigua colgaba del techo, temblando. Un solo hombre, vestido de negro, se acercó a la mesa de piedra. Sus dedos temblorosos rompieron el sello de cera. Ese libro no había sido abierto en más de 600 años. Le llamaban el manuscrito del fin, pero dentro del Vaticano, los pocos que sabían de él lo conocían por otro nombre, el libro negro. Solo debía abrirse tras la muerte del último Papa, y Francisco, según los archivos secretos, era ese último. Silencio breve, luego páginas siendo volteadas lentamente. La primera página estaba escrita en latín antiguo, con sangre de cordero. Traducida decía: cuando el pastor caiga, el rebaño será probado por fuego y ceniza. El sacerdote que lo leía tragó saliva, porque lo que seguía no eran advertencias, eran instrucciones. Prepárense para la oscuridad de los 3 días, donde los ángeles caídos caminarán entre los hombres, y la iglesia será juzgada, no por sus fieles, sino por sus propios pecados. ¿Era una metáfora o una condena? En varias partes del mundo comenzaron a pasar cosas. Una iglesia en Cracovia ardió sin fuego. Solo quedó ceniza. En Jerusalén se reportaron trompetas sonando desde el cielo, sin origen alguno. Y en América del Sur, un pastor decía haber visto a una figura con capa blanca y rostro vacío, caminando sobre un río seco. Mientras tanto, los canales de noticias solo hablaban del luto global y de la ceremonia que se estaba preparando para Francisco, pero nadie hablaba del documento oculto en su escritorio, una carta que había escrito 2 semanas antes de morir. Una carta que terminaba con estas palabras: yo fui el último. Después de mí, el silencio será nuestra penitencia. ¿A qué se refería?
Los cardenales no sabían si llamar a un nuevo cónclave o dejar la silla vacía. Algunos querían continuar como si nada, pero los más viejos, los que aún hablaban latín al orar, sabían algo. La silla vacía también es una señal, porque si el último papa ha muerto, ¿quién queda para interceder por la humanidad? Ambiente se vuelve más oscuro. La noche siguiente, en Roma, se cortó la luz por 7 minutos. Durante ese tiempo, según testigos, una figura encapuchada caminó frente a la catedral y al pasar, todas las estatuas giraron lentamente su rostro hacia ella. No quedó grabado en cámaras, pero sí en los ojos de quienes lo vieron. Nadie pudo dormir esa noche, y mientras el libro negro se cierra de nuevo, una frase más queda marcada a fuego en su última página. Cuando todos esperen al anticristo, no notarán que ya ha llegado, disfrazado de cordero. El mundo sigue girando, la misa fúnebre se prepara, pero algunos ya no miran al cielo con esperanza, sino con miedo. La silla de Pedro sigue vacía, los cardenales divididos, los fieles confundidos y el mundo expectante. Han pasado 3 días desde la muerte del Papa Francisco, pero no hay humo blanco, no hay consenso. Nadie quiere asumir el trono, porque todos sienten que ese trono ahora quema. En la madrugada del 4.º día, algo ocurre. En las afueras de Roma, en un antiguo monasterio abandonado, aparece una figura vestida de blanco, con un báculo, sin rostro visible, sin nombre y sin palabras. Solo camina. Nadie lo vio llegar. Nadie supo de dónde vino, pero al amanecer su imagen ya había sido captada por celulares. Varios lo grabaron en silencio, mientras él pasaba frente a iglesias cerradas y las puertas se abrían solas. Esa misma noche, en el Vaticano, una carta sin remitente fue dejada sobre el altar mayor. La bestia ha entrado disfrazada de pastor y el juicio ha comenzado. Pero los medios no hablaron de eso. Solo decían: extraña figura aparece en Italia y causa conmoción entre creyentes. Mientras tanto, en el desierto de Israel, un grupo de arqueólogos descubrió algo enterrado entre ruinas olvidadas, una campana de bronce con inscripciones en arameo. Al traducirlas, uno de los estudiosos se desmayó. El texto decía: cuando el último pastor sea llevado, otro vendrá, no por fe ni por elección, sino por decreto de las tinieblas. En América, una monja afirmó haber tenido un sueño, un hombre sin ojos, con túnica papal, entregando una rosa negra a cada país del mundo, y al despertar la rosa estaba en su mano. ¿Coincidencias? ¿Delirio? ¿O señales que nadie quiere aceptar? Mientras tanto, en el Vaticano, el misterio crece. Uno de los guardias suizos desaparece. La cámara que vigilaba la Capilla Sixtina muestra un destello de luz y luego oscuridad total durante exactamente 6 minutos con 66 segundos. Eso no es posible, pero está registrado. A la mañana siguiente, una carta llega a todos los obispos del mundo. Nadie sabe quién la escribió, no tiene firma. Solo dice: él ya está entre ustedes. No es hombre, ni ángel, y lo único que busca es sentarse donde nadie debería sentarse jamás. Algunos aún quieren hacer un cónclave. Otros, por primera vez en siglos, se retiran al silencio, porque hay algo que nadie dice en voz alta, pero todos sienten. El próximo en usar la sotana blanca no vendrá de Dios. Y mientras las campanas suenan en la distancia y la figura blanca desaparece por las calles de Roma, una voz se escucha entre las sombras de la capilla: no fui elegido por hombres, fui anunciado por la profecía. Y así, con la muerte del Papa Francisco, con el libro negro abierto, con la figura sin nombre ocupando el trono y con la puerta sellada desde hace siglos finalmente abierta, la profecía se cumplió. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo peor fue lo que decía la última línea del documento escondido en su escritorio: no teman el día en que el Papa muera, teman la noche en que su voz regrese, porque ahora, cuando suenan las campanas, no anuncian misa, anuncian el juicio.